Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por conectarse, muchas gracias a Salud 180 por permitirme este espacio ahora en este mes del Día Mundial contra el Cáncer de Vejiga. Eh, Espero que esta plática sea de utilidad. Es una plática pues 100% para público en general. Entonces, si no entienden algún término que diga, me quieren preguntar algo más a profundidad, por favor, sean tan amables de ponerlo en el chat que tienen aquí y pues yo voy a intentar contestar todas las dudas, todas las preguntas que tengan o que sea posible contestar en esta siguiente hora. Entonces, me presento, yo soy la doctora Nora Sobrevilla Moreno, yo soy oncóloga clínica. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, me dedico a los tratamientos sistémicos, a dar quimioterapia, a dar inmunoterapia, a dar terapias dirigidas para pacientes que sufren de cáncer. Trabajo por las mañanas en el Instituto Nacional de Cancerología, en donde me dedico a ver específicamente tumores de la vía urinaria y tumores genitales masculinos, ¿no? Es decir, básicamente del testículo. Y por la tarde también tengo una consulta privada, trabajo en el Hospital Ángeles del Pedregal. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito acerca del cáncer de vejiga. Como les comento, hay un chat, entonces si tienen alguna pregunta, yo espero poder verla a tiempo y que podamos irla respondiendo conforme vamos avanzando en esta plática, que espero que sea muy nutritiva para todos. Bueno, ¿qué es? En primer lugar, creo que para saber qué es el cáncer de vejiga, antes de hablar de cáncer de vejiga propiamente, creo que tenemos que hablar de qué es la vejiga, ¿no? Quizás muchos ya lo saben, pero bueno, la vejiga es, digamos que una especie de bolsa que tenemos en el abdomen, en donde se concentra toda la orina que produce el riñón antes de salir, ¿no? Esta bolsa principalmente está compuesta de músculo, ¿no? La parte externa de la bolsa está compuesta de músculo y esta vejiga, pues, urinaria va a tener muchas capas, ¿no? Varias capas en donde puede crecer el cáncer y que conforme va invadiendo las capas, pues vamos a ir viendo si es más avanzado o es menos avanzado. Ahora, algo bien importante es que el sistema urinario no solamente consiste de la vejiga urinaria y el cáncer de vejiga no solamente puede existir en la vejiga, sino que puede existir en otras áreas o en todas las áreas que esté recubierto por esta capita muy delgadita que recubre por dentro a la vejiga, a la bolsita que se llama urotelio, ¿no? Epitelio urotelial. Este urotelio, esta capita muy delgadita, no solamente recubre la vejiga, sino que recubre todo el sistema de tubitos que conectan a los riñones, que es en donde se produce la orina y llegan a la vejiga. Entonces, esto es importante saberlo porque el cáncer de vejiga ahora sí que no solamente puede existir en la vejiga, sino que también puede empezar, ¿no? Nacer desde cualquier parte del urotelio que crezca en estos tubitos que le llamamos ureteros o inclusive en la salida del riñón hacia el uretero que se llama pelvis renal. ¿Qué otra cosa es importante que sepamos? Bueno, algo importante es que la vejiga tiene muchas capitas, ¿no? La principal, la más interna, es el urotelio. Después tenemos una capita que es como una especie de sostén y después de esta capita tenemos una capa muscular y después de esta capa muscular tenemos una especie de cápsula, una especie de cubierta que protege a la vejiga, ¿no? Que digamos que la sostiene. El cáncer urotelial, la mayor parte de las veces, va a nacer, como les comentaba, de este epitelio que se llama urotelio. Y cuando nace de ahí le llamamos carcinoma urotelial. Hay algunas otras partes de donde puede salir el cáncer de vejiga, pero la mayor parte de los tumores, el 90%, es decir, 9 de cada 10, van a nacer en esta capita que se llama urotelio.
Ahora, ¿por qué es tan importante esto de las capas, no? A lo mejor nada más los estoy haciendo bolas. Bueno, es importante porque, como les comentaba antes, para nosotros es muy importante saber cuando crece un cáncer hasta dónde, qué tan profundo dentro de las capas de la vejiga invade el tumor. Y esto nos va a ayudar para decir qué tan avanzado está y cuál va a ser el tratamiento de elección para este tipo de cáncer. Ahora, antes de pasar a todo esto de las etapas de la enfermedad, etcétera, creo que es importante que sepamos, bueno, qué tan frecuente es el cáncer de vejiga y cuáles son los factores que nos ponen en riesgo de tener cáncer de vejiga. Entonces, quizás el cáncer de vejiga no es el tumor más frecuente que hay. Más o menos en México ocupa el lugar número 13 en número de casos nuevos y también en muertes. Sin embargo, bueno, el problema del cáncer de vejiga es que cuando se diagnostica ya en etapas más avanzadas, pues desafortunadamente es más difícil de tratar y se vuelve una enfermedad incurable. Y en ese momento, pues lo ideal es que haya una detección oportuna. ¿Cómo prevenirlo? Creo que eso es ahora sí que el tema más importante que podemos tratar, porque siempre con el cáncer lo más importante es prevenir, ¿no? La mayor parte de los cánceres de vejiga, más o menos la mitad de los cánceres de vejiga, van a estar relacionados al tabaco. Más o menos una persona que ha fumado durante muchos años va a tener hasta 4 o 5 veces más riesgo de padecer cáncer de vejiga cuando es mayor. El cáncer de vejiga en general es una enfermedad de gente más añosa, ¿no? De gente grande. El promedio de edad más o menos es de 60 años, entre 60 y 70 años. Es una enfermedad ya de gente mayor que tiene el antecedente, muy frecuentemente es lo que vemos en la consulta, una persona que fumó mucho cuando era joven y que desarrolló este tipo de cáncer pues ya en la vejez. Ahora, ¿qué pasa si fumamos mucho y dejamos de fumar? ¿Se reduce el riesgo? Sí, ¿no? Si yo fumé mucho de joven y llevo 10 años sin fumar, definitivamente el riesgo es mejor a que si sigo fumando hasta que tengo 60, 70 años. Sin embargo, el riesgo de tener cáncer de vejiga por haber fumado nunca regresa a cero, a diferencia de las personas que nunca han fumado, ¿no? Entonces, quizás una persona que ha fumado toda la vida y que sigue fumando tiene unas 5 veces más el riesgo de tener cáncer de vejiga, pero una persona que dejó de fumar hace unos años, quizás el riesgo sea de unas 2 veces más de tener cáncer de vejiga. Y para aquellas personas que no han fumado, pues el riesgo es bien, bien pequeñito, ¿no? Es muy pequeño porque la mayor parte de los casos de cáncer de vejiga van a estar asociados a tabaco. Claro que hay algunos otros factores de riesgo, pero estos son un poco, pues, bastante menos frecuentes. Entre ellos, pues, están los factores ocupacionales, sobre todo la gente que se dedica a la fábrica del plástico, a la fábrica del textil, a la fábrica del cuero. Son personas que por estar expuestos a diferentes gases digamos que su ocupación hace que estén expuestos a estos gases, puede incrementar el riesgo de cáncer de vejiga. Y la otra cosa que puede incrementar el riesgo de cáncer de vejiga, pues es haber recibido justamente algunos tratamientos oncológicos. En especial, se sabe que algunos medicamentos de quimioterapia, sobre todo para las leucemias, para los linfomas, los cánceres de la sangre, incrementan el riesgo de cáncer de vejiga y también la radioterapia, ¿no? Hay cánceres que se tienen que tratar con radioterapia, sobre todo en personas que son muy jóvenes, y esto va a incrementar el riesgo de que aparezca un cáncer de vejiga cuando la persona es ya más grande. Ahora, pasando a el diagnóstico, que creo que es algo bien, bien importante. El diagnóstico se hace, bueno, los primeros síntomas o signos de cáncer de vejiga van a ser signos muy inespecíficos. Por eso es importante esto de la detección oportuna y de que el médico tenga la sospecha clínica, ¿no? Generalmente el síntoma o la molestia más frecuente de cáncer de vejiga es la sangre en la orina, ¿no? Lo que nosotros llamamos hematuria o sangre en la orina, ¿no? Una persona va al baño, se sienta en la taza o parado, ¿no? Y de pronto sale orina con sangre. Ese es el primer signo de que puede haber un cáncer de vejiga.
Ahora, cáncer de vejiga no es la principal enfermedad que causa sangre en la orina, ¿no? Las causas más comunes de sangre en la orina son infecciones y piedras en la vía urinaria. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona cuando tiene sangre en la orina? Pues tiene que ir con su doctor de primer contacto, con su médico de familia, con su internista, con quien vaya normalmente, ¿no? Con quien vaya normalmente a sus chequeos y comentarle esto de que tiene sangre en la orina. Entonces, muy probablemente lo primero que va a hacer este doctor y que debe hacer, pues, es sacar un examen de orina para ver qué es lo que hay. Generalmente, como les comento, pues esto puede estar relacionado con infecciones o con piedras. Si es una infección, va a haber otros datos, además de la sangre en la orina, como células inflamatorias en la orina o bacterias en la orina, que le van a indicar al médico, pues, que tiene que dar un tratamiento antibiótico para intentar mejorar estos síntomas. Si es una piedra, probablemente pueda haber algunas células inflamatorias también y obviamente el sangrado, pero hay menos datos de que hay una infección urinaria. Ahora, es importante que después, digamos que el médico piensa que hay una infección en la orina, hay que dar antibiótico, pero lo que es más importante es que si estas molestias no se quitan con el antibiótico, eso sí ya nos debe hacer sospechar que es algo más que una infección, o cuando se quitaron pero regresan pronto, ¿no? Digamos que hubo sangre en la orina, se dio el tratamiento antibiótico y a las 3, 4 semanas otra vez vuelve a haber sangrado en la orina. Esto no es normal y no necesariamente se relaciona con una infección de vías urinarias y es en este momento en el que el médico tiene que empezar a hacer más exámenes para descartar que no haya algo más, ya sea una piedra en la vía urinaria o un cáncer de vejiga o en cualquier sitio, como comentamos, de la vía urinaria que conecta desde el riñón hasta la vejiga, que es en donde puede aparecer el carcinoma urotelial. Ahora, también puede haber otras molestias. Estas molestias también son inespecíficas hasta cierto punto porque también se pueden presentar con las infecciones urinarias o con las piedras, que son urgencia, ¿no? Para ir al baño, uno tiene que ir corriendo al baño porque si no siente que se le sale la pipí, o dolor al orinar, algo que nosotros llamamos disuria, ardor, ¿no? Es una sensación, esta sensación de ardor, que si alguna vez han tenido una infección de la vía urinaria, pues saben perfectamente qué es, porque puede llegar a ser muy, muy dolorosa. Ahora, es importante también, y a lo mejor no se los mencioné, que desafortunadamente las mujeres tenemos más riesgo de que se tipifique este tipo de cáncer en etapas avanzadas, de que se detecte ya en etapas avanzadas que requieran un tratamiento, más invasivo. ¿Esto por qué es? Porque las mujeres somos más propensas a tener infecciones de la vía urinaria. Entonces, los médicos lo que hacen es que, o uno mismo, ¿no? Hay veces que las mismas personas se automedican, se autorrecetan, y entonces van al médico, les detectan una infección de vía urinaria, les dan antibiótico, se quita, vuelve a aparecer, les vuelven a dar antibiótico y así les dan por meses y meses antibiótico y nada más la sangre en la orina no desaparece o desaparece y vuelve a aparecer continuamente. Entonces, en mujeres, por favor, señoras, señoritas, quien sea, tienen que insistir mucho, ¿no? Si una infección de orina no se quita con el primer antibiótico, entonces ya es importante que se envíe a un especialista para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Si es que se necesitan hacer estudios extras para detectar algún tumor que pueda estar en la vejiga. Ahora, ¿qué pasa después de que se diagnostica? Digamos que tenemos sangre en la orina y el doctor ya nos dijo que esto no es normal y quizás hizo un ultrasonido del abdomen, ¿no? Que eso es como lo que más accesible tenemos todos los médicos que están en primer nivel. Y lo ideal en este momento es mandar a un urólogo. El urólogo es el especialista de la vía urinaria y que ve todo tipo de problemas de la vía urinaria. ¿Qué va a hacer este urólogo? Lo más seguro es que va a hacer un estudio que se llama cistoscopía. ¿Qué es una cistoscopía? Seguramente han hablado más frecuente de la endoscopía, de la colonoscopía. ¿Qué es la cistoscopía? Bueno, algo muy similar a una endoscopía, pero de la vía urinaria. Entra el doctor, el urólogo, con un tubito
que es muy largo y que tiene una camarita al final, entra a través de la uretra hacia la vejiga para mirar las paredes, ¿no? Para mirar las paredes de la vejiga y ver qué es lo que encuentra, si es que él ve algún tipo de tumoración. Si la ve, entonces saca una biopsia, ¿no? Saca una, digamos que quita el tumor por completo, por lo general eso es lo que hacen los urólogos, normalmente no hay muchísimos tumores, ni la vejiga está recubierta completamente de enfermedad, sino que son tumorcitos que están aislados, entonces intenta quitar todo el tumor, y aquí es donde el urólogo sí tiene que tener mucha experiencia, porque tiene que quitar el tumor bien profundo, de manera que agarre prácticamente todas las capas de la vejiga, las que hablábamos hace ratito al principio. Tiene que quitar, por lo menos, tomar muestra de la muscular, ¿no? De la capa de músculo. Ya les había comentado que la vejiga es un músculo básicamente que se estira y que se hace chiquito conforme la orina llega, y cuando necesitamos orinar, pues entonces se contrae para que salga la orina. Entonces, que esté invadida esa capita muscular, que esté invadida ese músculo, nos determina muchas cosas, tanto de qué tratamiento va a recibir el paciente como de cuáles son las probabilidades de que la enfermedad pueda llegar a regresar. Entonces, el doctor, el urólogo, entra entra con su camarita, ¿no? Con el tubito, con la camarita en la vía urinaria, ve la vejiga, y si ve tumor, la saca, ¿no? Y le intenta sacar completita y bien profunda para tomar la muestra del que va a llevar al patólogo. Y es ahí cuando nosotros ya podemos hacer una tipificación si es que hay cáncer de vejiga. El patólogo nos va a decir qué tipo de cáncer de vejiga es. Como les comenté, la mayor parte de las veces va a ser este tipo de tumor que se llama carcinoma urotelial, y nos va a decir el patólogo si llega a esta capa de músculo o no llega a esta capa de músculo. Y estos son los dos grandes grupos que podemos dividir para cáncer de vejiga. Ustedes conocen, seguramente habrán visto varias veces en estas pláticas que han tenido en Salud 180 de muchos cánceres, que el cáncer se puede dividir en muchas etapas, ¿no? En el cáncer de vejiga es igual. Hay etapa 1, hay etapa 2, hay etapa 3, hay etapa 4. La 1 es la más temprana, la que solamente está en la vejiga. La 4 es pues la más avanzada, en la que desafortunadamente el tumor definitivamente ya no se puede quitar porque está invadiendo muchas estructuras alrededor de la vejiga, en la pelvis, o porque ya hay tumores en otros sitios del cuerpo, ¿no? En especial en el hígado, en el pulmón, en el hueso. Son los sitios más frecuentes en donde el cáncer de vejiga va a ser implantes. Entonces, en la etapa clínica 1, justamente son estos tumores que no invaden la muscular, no llegan a esta capita de músculo que tiene la vejiga. Y eso es lo mejor que puede pasar, ¿no? Porque entonces, ya con que solamente el urólogo haya sacado ese tumor completo, prácticamente ese es el tratamiento, ¿no? Eso va a curar a la persona. Ahora, obviamente hay ciertos factores de mal pronóstico que nos dirá el patólogo, ¿no? Que nos hablan de que la enfermedad quizás pueda regresar en algún momento, y si es así, entonces lo que hace el urólogo es que da un tratamiento que se pone por la vena. Es una especie de tratamiento de inmunoterapia. De hecho, está muy relacionado con la vacuna de la tuberculosis, prácticamente es el mismo medicamento, pero que se pone a través de la uretra para que recubra, digamos que actúe de manera local en la vejiga, y con eso, pues, esperamos que no vuelva a regresar el tumor. Ahora, si el tumor vuelve a regresar, entonces hay posibilidad de que se vuelva a resecar nada más a través de la camarita. Pero siempre es importante que el urólogo lo que va a hacer es que va a hacer un seguimiento con la camarita, ¿no? Cada determinado tiempo tiene que volver a entrar para ver la vejiga urinaria, y también con una prueba especial que se llama citología urinaria. La citología urinaria es simplemente que va la persona que tiene o que tuvo el cáncer de vejiga, da una muestra de orina. Hay un patólogo nuevamente que lo ve en el microscopio y detecta si hay células o no hay células del cáncer. Si no hay células del cáncer y el estudio de la cistoscopía sale negativo, bueno, pues la persona se va tranquila a casa a esperar su siguiente vigilancia, ¿no? Sus siguientes estudios de rutina. ¿Qué pasa cuando la enfermedad ya invadió esta capita muscular a la que
la que les comentaba, bueno, pues entonces sí se requiere un tratamiento un poquito más complejo, ¿no? Y eh, que además el tratamiento va a requerir no solamente de la evaluación de un urólogo, sino que aquí ya van a tener que verse involucrados muchas más personas, muchos más médicos que al principio. En especial en esta etapa de la enfermedad, ya cuando la enfermedad está invadiendo la capa del músculo de la vejiga, sí necesita haber una valoración por un oncólogo médico, es decir, como yo, para ver si es necesario dar un tratamiento de quimioterapia antes de hacer la cirugía. ¿Sale? Entonces, digamos que en este momento la mejor manera de tratar el cáncer de vejiga, que invadió, ¿no? la capita de la muscular, el músculo. Entonces, hay que dar una quimioterapia previa a la cirugía y después la cirugía. La cirugía, no les voy a mentir, es una cirugía grande, ¿no? Es una cirugía que requiere sacar toda la vejiga y algunas otras cosas más, pero la cirugía es la única manera en la que la persona se va a curar del cáncer, ¿no? En esta etapa de la enfermedad, que generalmente son las etapas 2 y 3, generalmente estos pacientes se curan con cirugía. Se da la quimioterapia y después de la cirugía y esta es la mejor estrategia. Hay veces que pues no es posible dar la quimioterapia antes de la cirugía y después de operar el urólogo y el patólogo ven la muestra y se dan cuenta de que hay algunos factores que son de mal pronóstico, es decir, que indican que la enfermedad puede regresar. Eso implica que pues va a haber que dar quimioterapia después de la cirugía de la vejiga, pero no es lo ideal. Lo ideal es que se dé la quimioterapia previo a la cirugía, para que si en algún momento sucede, no tienen algún familiar, pues platiquen con su urólogo y le pregunten acerca de este tipo de quimioterapia que es previo a la cirugía. ¿Qué pasa cuando la enfermedad ya está fuera de la vejiga? Es decir, que o está en la vejiga, pero está invadiendo el resto de las estructuras de la vejiga. Pues desafortunadamente esto querrá decir que pues la enfermedad es incurable, ¿no? No quiere decir que sea intratable. Eso es algo bien, bien importante que hay que distinguir de la enfermedad de cáncer de vejiga que esté muy, muy diseminada, ya sea que esté fuera de la vejiga, pulmones, hígado, hueso, como les había comentado, o que esté muy invadiendo muchas estructuras alrededor y que ya no se pueda quitar. Incurable no quiere decir intratable. En este momento, afortunadamente, hay ya muchas terapias que son opción para tratar el cáncer de vejiga. Aquí, digamos que al equipo de urólogo y de oncólogo médico es muy importante unir al equipo a una persona, a un médico que se llama radiooncólogo, que es el encargado de dar radioterapia. Si la enfermedad únicamente está en la pelvis, quizás se pueda dar un tratamiento de radioterapia, algún tratamiento de radioterapia combinado con quimioterapia, dependiendo de cómo está la enfermedad. Pero definitivamente también el radiooncólogo puede dar algún tratamiento que nosotros le llamamos para, digamos que de contención de la enfermedad, ¿no? Si hay muchos síntomas, si hay mucha sangre en la orina, si hay mucho dolor, entonces el doctor de radiooncología da radioterapia a esa área. Radioterapia es un tratamiento que es local, ¿no? Es como una especie de rayo que se da al sitio en donde está la enfermedad para tratar de controlarla únicamente en este sitio, es decir, no va a controlar, si damos radioterapia en la vejiga, no va a controlar la enfermedad en el pulmón, no va a controlar la enfermedad en los huesos, pero va a controlar la enfermedad en el sitio en donde se da el tratamiento y eso pues puede ayudar a mejorar el dolor, puede ayudar a mejorar el sangrado en la orina, por ejemplo, ¿no? Y lo más importante en este tipo de enfermedades es que aquí el oncólogo médico pues ya empieza a tener un papel un poco más importante o mucho más importante y es con el que van a platicar los pacientes para ver cuáles son sus opciones de tratamiento. Entonces, como les comentaba,
Hay muchas opciones ya de tratamiento para la enfermedad avanzada de cáncer de vejiga, empezando por la quimioterapia que ha sido utilizada, ha sido un arma para nosotros como oncólogos médicos durante muchos, muchos años. En los últimos años también se han introducido estos nuevos medicamentos que se llaman inmunoterapia. La inmunoterapia, al contrario de la quimioterapia, ustedes saben, son medicamentos que son un poco inespecíficos, que lo que hacen es que matan solamente a las células que están reproduciendo rápidamente, que pues las células del cáncer justamente tienen una reproducción muy rápida. Sin embargo, pues desafortunadamente, pues tienden a atacar a todas las células que se reproducen rápidamente, incluyendo células sanas, ¿no? Como las células de la sangre, y por eso con la quimioterapia a veces se bajan las defensas, las células del pelo, ¿no? Por eso con muchas quimioterapias se cae el cabello, porque las células se mueren con el tratamiento, y puede haber otros efectos colaterales, ¿no? Últimamente, seguramente también lo han oído porque está muy, muy en boga, sobre todo para los pacientes con cáncer de pulmón, cáncer de piel, cáncer de riñón, la inmunoterapia, ¿no? La inmunoterapia, a diferencia de las quimioterapias, son tratamientos que están dirigidos, digamos que a reactivar a las células de las defensas, que el tumor tiene ahí medio noqueadas, ¿no? El tumor noquea a las células de las defensas y las células de las defensas no son capaces de identificarla y de destruirla, que es normalmente lo que haría una célula de la defensa. Entonces, estos nuevos medicamentos de la inmunoterapia lo que hacen es que le quitan este poder a las células del cáncer, le quitan el freno que le está poniendo las células del cáncer a la célula del tumor, a las células de la defensa, perdón, y entonces las células de la defensa como que se reactivan y empiezan a atacar al tumor, ¿no? Entonces, esto lo que hace es pues que las células de la defensa eliminan al cáncer, y además una característica que tiene la inmunoterapia y que es algo bien, bien importante es que crean memoria, ¿no? De manera que una persona que responde muy bien a inmunoterapia, muy, muy bien a inmunoterapia, que sus síntomas se controlan, que los tumores disminuyen de tamaño o incluso desaparecen, porque tenemos reportes de pacientes que con la inmunoterapia la enfermedad desaparece, tienen mucha probabilidad de tener mucho tiempo, de estar mucho tiempo sin que la enfermedad avance, de estar mucho tiempo con la enfermedad controlada, porque las células de las defensas crean una memoria y en cuanto el tumor se les quiere poner al brinco, ellas se dan cuenta, reconocen que el tumor está creciendo otra vez y lo destruyen, ¿no? Entonces son buenos medicamentos, también tienen sus efectos colaterales, por supuesto, dentro de los que están, pues, que justamente como se despiertan las células de las defensas, puede haber inflamaciones en otros sitios del cuerpo, se puede inflamar el intestino, se puede inflamar los pulmones, el hígado, la piel, etcétera, pero en general son efectos que podemos manejar bien, ¿no? Que en general la mayor parte de las personas no van a ser peligrosos. Y la mejor manera de utilizar ahorita este medicamento de inmunoterapia es dar tratamiento de quimioterapia, y en los pacientes que responden muy bien, entonces se da una terapia de mantenimiento, le llamamos nosotros, con inmunoterapia. Ahora, si eso ya no dio tiempo, porque quizás esto es muy reciente y no había esa opción antes, bueno, también es muy buena la opción de inmunoterapia cuando el paciente recibió quimioterapia y la enfermedad se salió de control, entonces también entra ahí la inmunoterapia. Y por último, y ya para empezar a contestar aquí sus preguntas, que veo que ya están empezando a llegar bastantes, también hay muchas opciones últimamente de terapias dirigidas. Estas terapias dirigidas desafortunadamente todavía no están en México, pero son terapias que van a tener mucho, pues mucha utilidad para el tratamiento de los pacientes con cáncer de vejiga. Ahorita en Estados Unidos están aprobadas únicamente para la enfermedad que falló a la quimioterapia, o sea, que se salió de control después de quimioterapia y después de inmunoterapia, pero seguramente para dentro del siguiente año, el transcurso de este año, del siguiente o quizás del siguiente, ya esperemos que las podamos tener más accesibles en México para que podamos utilizarlas y podamos empezar a, pues, también a beneficiar a estos pacientes que tienen el cáncer de vejiga y que se les detectó ya cuando la enfermedad estaba muy esparcida o que se trató bien, ¿no? En su momento, pero que desafortunadamente regresó, ¿no? Que eso también, pues, puede pasar. Y bueno, pues muy bien. Entonces voy a empezar a contestar sus preguntas.
Vamos a ver, aquí tenemos varias preguntas. Aquí dice que si la cirugía de levantamiento de vejiga tiene riesgo de cáncer, no. No, ese no es un factor de riesgo para cáncer. Puede estar tranquila, no hay ningún problema. Ok, ¿qué hace una persona cuando tiene ardor en la vejiga? Cuando tiene, digamos que, ardor para orinar, tiene que ir con su médico, ¿sale? Tiene que ir con su médico, se tiene que hacer un estudio de orina, un examen general de orina para ver qué está pasando en esa orina, si la orina está infectada o qué es lo que está causando el ardor y el dolor, ¿no? Pero es muy, muy importante que vaya a su médico lo antes posible porque además con un tratamiento tan sencillo como un antibiótico se puede resolver se puede resolver el problema, ¿no? Si el ardor persiste a pesar del antibiótico, pues entonces creo que sí es mucho más importante que le comente a su médico de cabecera, con el que esté acudiendo, y si el médico de cabecera considera que no es necesario hacer más estudios, pues sí le recomendaría entonces que buscara un urólogo. ¿Sale? Para que le haga un estudio un poquito más profundo de por qué es este ardor, ¿no? Al orinar. Ok, ¿qué tan nocivo es tomar un litro de café diario para la vejiga? No, el café no se ha considerado un factor de riesgo para el cáncer urotelial. De hecho, se ha considerado como factor protector para algunos tumores como el cáncer de colon, ¿no? Pero cuando se consume en cantidades muy grandes, entonces el problema del café es que puede tener algunos efectos a nivel cardiovascular cuando se toma en cantidades muy altas, entonces tampoco les considero que tomen mucho café. Ok, una persona suele padecer cistitis constantemente. ¿Es probable que pueda desarrollar cáncer de vejiga? No como tal, ¿no? No es que solamente hay una infección, un tipo de agente infeccioso que se asocia directamente con cáncer de vejiga. Ese tipo de bicho no está afortunadamente aquí en México. Generalmente, por ejemplo, en países como Asia o como en África, sí hay este microorganismo que al alojarse en el epitelio, en el urotelio de la vejiga, puede causar una inflamación crónica que finalmente termine en cáncer de vejiga. Pero en general la cistitis, ¿no? La inflamación de la vejiga no está como tal relacionada con el desarrollo de cáncer de vejiga. Pero si hay cistitis crónica, sí le recomiendo entonces que vaya con su urólogo. ¿Puede dar este tipo de cáncer cuando una persona aguanta la luna por mucho tiempo? Pues digamos que sí, ¿no? El problema del cáncer de vejiga y el problema de fumar, ¿no? El problema de estar en un ambiente con exposición a todo este tipo de fármacos, de químicos, que es lo que mencionábamos al principio, que tiene que ver con los textiles y todo esto, es que se depositan en la orina, ¿no? Se excretan por los riñones, se eliminan por los riñones, queda pues como la orina, como la vejiga es un depósito, ¿no? De orina, mientras está la orina ahí, pues los químicos quedan, ¿no? En contacto con la capita más interior de la vejiga y esto hace que las células empiecen ahí que las células empiecen a mutar, ¿no? Que las células empiecen a alterarse y que se puedan volver malignas, que se puedan volver cáncer. Entonces, sí es importante, pues, tomar mucha agua e ir al baño cuando uno va al baño, cuando uno tiene que ir al baño, no estarse aguantando mucho tiempo, en especial en personas que fuman, ¿no? Eso es muy importante, o en personas que tienen este tipo de ocupaciones, ¿no? Es muy importante también. Para los fumadores pasivos el riesgo es mayor, sí, digo, es mucho mayor para las personas que fuman directamente, pero sí se ha visto que hay un ligero incremento en general para cáncer, no solamente para cáncer de vejiga, sino también para otros tipos de cánceres, para desarrollar un cáncer relacionado con el tabaco. ¿El cáncer de vejiga puede afectar a los riñones? Sí.
sí puede afectar a los riñones, no propiamente al riñón, ¿no? Porque el riñón es el órgano como tal, pero como les comentaba, el riñón tiene una bolsita por donde sale la vejiga, ¿no? Por donde se conecta a estos tubitos que llegan a la vejiga. Entonces, todavía esta parte de esta bolsita que está justamente conectando el tubito con el riñón, todavía ahí puede haber carcinoma urotelial de vejiga, ¿no? Digamos que de vejiga no es de vejiga, es del urotelio, justamente, de la vía urinaria. ¿El quiste en el riñón es malo? No. Sí es muy importante que si hay un diagnóstico, si se observa un quiste en el riñón, pues que se vea por alguien experimentado que realmente pueda decir, ah, esto es un quiste, ¿no? Hay quistes complejos del riñón, ¿no? Un quiste que es benigno, se ve digamos que totalmente negrito, ¿no? Un quiste que es maligno tiene como diferentes componentes, ¿no? Como que una parte se ve negrita, otra parte se ve blanquita, otra parte se ve grisecita, o sea, hay diferentes características. Entonces hay que ver muy, muy bien cuál es la característica de este quiste. Un quiste simple generalmente no es maligno ni tiene ningún riesgo de volverse maligno, pero sí es importante que se distinga qué tipo de quiste es. ¿Qué tan buenos son los test para tratar infecciones urinarias? Pues no, yo no, la realidad es que no les recomiendo que utilicen test. Creo que lo mejor para una infección urinaria es que uno vaya, se haga un examen general de orina para ver qué pasa con la orina, si realmente está infectada. Lo ideal en realidad es además hacer un cultivo de la orina para ver si hay infección, qué tipo de microorganismo, qué tipo de bacteria está contaminando la orina y dar un medicamento, un antibiótico más específico, ¿no? Para no estar ahí jugándole. Obviamente no siempre se puede, ¿no? Pero si el examen general de orina tiene datos de infección, entonces lo mejor es tomar un curso de antibiótico. Ahora sí que esquemas súper, súper buenos para la infección urinaria, prácticamente de una sola dosis incluso, o 3 días máximo de tratamiento antibiótico, y con eso basta para tratar una infección urinaria. Entonces, con test es poco probable que se quite por completo una infección urinaria, y lo mejor pues es realmente ir con su médico y ver si le puede recetar algún tipo de antibiótico. Dice, ¿hay manera de padecer esto sin ver los síntomas? Sí, ¿no? Sí puede suceder, pero es menos frecuente que en otros tumores, ¿no? Porque, por ejemplo, me están preguntando de cáncer de riñón. El riñón no duele, ¿no? Entonces, realmente para detectar un cáncer de riñón es uno, o porque alguien se hizo un estudio por alguna otra causa y detectaron el tumor del riñón, o la segunda es que haya crecido tanto el tumor que esté comunicándose a la vía urinaria y empieza a sangrar, o que esté ahora sí que afectando órganos que están alrededor, o que esté tan grande que está distendiendo mucho la cápsula que rodea al riñón y eso genere dolor, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, del cáncer de riñón es difícil. En el caso de cáncer de vejiga, es frecuente que haya sangre en la orina, ¿no? Y sangre en la orina nunca es normal, ¿no? Nunca, nunca, nunca es normal. Siempre que hay cáncer sangre en la orina, hay que ir al médico, ¿no? Uno no se debe esperar, pues me voy a esperar una semana, a ver si vuelve a aparecer, a lo mejor ya no apareció en un mes, no. O sea, si uno tiene por primera vez sangre en la orina, hay que ir al médico sí o sí, por favor. ¿Sale? Para que pueda detectarse en todo caso algún problema de manera lo más oportuna posible. Ok, ¿y los quistes o miomas en la matriz pueden llegar a desarrollar cáncer? Tampoco. Los quistes, los miomas de la matriz son en general benignos y no hay ningún riesgo de que estos se conviertan en algo maligno. ¿Vejiga caída es un riesgo? Ya habíamos comentado, no. Ni la vejiga caída ni la cirugía para la vejiga caída son riesgo para cáncer de vejiga. Dicen que las raíces o pelos de maíz es bueno para hacer té para las infecciones de orina. Mire, la realidad es que no lo sé, ¿no? O sea, el gran problema de las cosas alternativas es que no lo tenemos tan estudiado, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una infección de orina y doy un antibiótico, es seguro que se va a quitar la infección de orina. Pero si tengo una infección de orina y doy el té de maíz,
no estoy segura de que se vaya a quitar. No hay, digamos que todas estas cuestiones de antibióticos, de tratamientos de las quimioterapias en cáncer, por ejemplo, de la inmunoterapia, de las terapias dirigidas, están muy bien estudiadas, se hacen estudios en muchas personas que incluyen cientos, muchas veces miles de personas para comprobar si funcionan o no. En cambio, el problema de las terapias alternativas es que, pues, desafortunadamente, pues no han sido lo suficientemente estudiadas. Podemos tomar el té y puede ser que mejoren parcialmente los síntomas, pero no completamente, y después el problema es que las enfermedades pueden complicarse, ¿no? Entonces, lo mejor es, digo, no hay ningún problema si se toma el té de maíz y aparte se toma su antibiótico, ¿no? Yo creo que eso es como lo mejor que puede hacer, ¿no? Hacer las dos cosas quizás al mismo tiempo, no retrasar un tratamiento que sabemos, que estamos segurísimos de que funciona, por estar tomando tratamientos alternativos, ¿no? Cuando son cosas más delicadas, creo que sí es muy importante ir al médico, recibir medicamentos alópatas, aunque pueda al mismo tiempo recibir o tomarse su té de maíz, ¿no? Obviamente es muy importante que si lo va a hacer, le comente a su médico para que su médico esté al pendiente de que no vaya a haber alguna interacción entre los medicamentos que él dé y esta terapia alternativa que esté usted dando. Pero de preferencia, hay que ir al médico y recibir pues las terapias que están más comprobadas. Ok, si los quistes o miomas están en los ovarios, no, tampoco son factor de riesgo para desarrollar cáncer. Ahora, como les comenté, ¿no? Sí es bien importante que se haga, si hay un quiste en el ovario, es bien importante ir a hacerse un ultrasonido, ver las características del quiste, ¿no? Los quistes son muy frecuentes en los ovarios en las mujeres, son muy, muy frecuentes, pero llega un momento y llega una edad en la que ya no son tan normales, ¿no? O en los que se ve que el quiste no es un quiste que aparece normalmente en una mujer joven, sino que está ahí como raro, ¿no? Como que en lugar de ser todo lisito, ¿no? Redondito, como que pareciera que está relleno de agua, no, es un quiste que quizá no está tan redondo, que quizá tiene muchos componentes, tiene una parte que se ve como líquida, tiene una parte que se ve sólida, y ahí es en donde hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, los quistes en los ovarios son muy, muy frecuentes, pero es importante pues sí hacer un seguimiento de un quiste que no se ve normal, ¿no? Sí es importante ir con el médico frecuentemente. ¿Con qué especialista debemos acudir si tenemos infecciones urinarias? Pues si es una infección urinaria, pues basta con que vayan con su médico de cabecera, ¿no? Y que les haga un examen de orina para ver si realmente comprobar que realmente hay una infección de orina y ya dar un tratamiento. Pero las infecciones de orina son persistentes, sí les recomiendo que vayan, yo creo que el mejor especialista al que pueden acudir es con un urólogo, ¿no? Para que vea por qué son las infecciones tan repetitivas, ¿no? No es normal, quizás haya algo que se puede corregir, ¿no? Justamente para que no haya tantas infecciones urinarias. Entonces, hay que ir ya con un especialista, de preferencia con un urólogo, o también puede ser con algún infectólogo que si los ve y ve que si él detecta pues en algún momento que es algo mecánico y que se puede recurrir, que se puede componer, entonces los mandará directamente con el urólogo. Puede salir positivo problemas de orina cuando tomamos jugos de zanahoria o otros tipos de jugo. El examen de orina justamente no, ¿no? Normalmente hay veces que sí hay cosas que pintan la orina, ¿no? Incluso hay medicamentos que pintan la orina. Pero para eso hacemos el examen general de orina, ¿no? Para ver exactamente qué es lo que está causando esa tinción rojiza de la orina, ¿no? Entonces, si esa tinción rojiza efectivamente es por sangrado, entonces ahí en ese examen de orina lo más seguro es que se va a identificar por qué es. Mucho se habla de las infecciones urinarias recurrentes, qué riesgo conllevan al cáncer. No es que una infección urinaria recurrente sea factor de riesgo para cáncer, lo que es factor de riesgo es creer
que uno tiene una infección urinaria recurrente cuando en realidad ese no es la causa o el motivo de las alteraciones que puede haber, ¿no? Si hay infección urinaria frecuente, se tiene que estudiar la vía urinaria. Y en ese sentido sí les recomiendo mucho ir con un urólogo, ¿no? Si hay una infección que se dan antibióticos y regresa a las pocas semanas y se vuelven a dar antibióticos y vuelve a regresar, eso ya no es normal, ¿no? Ya no es lo que uno espera y sí es importante ir con un especialista, con alguien que tenga más experiencia y que pueda descartar que no haya alguna otra enfermedad, ni siquiera necesariamente cáncer, ¿no? Algo mecánico que está ahí obstruyendo, que esté haciendo que que no esté drenando bien la orina y que eso esté provocando que de manera continua se esté infectando. Muy bien, pues creo que ahorita ya no hay más preguntas. Muchas gracias a todos por conectarse, muchas gracias por las preguntas. Espero que haya sido de mucha utilidad y pues si tienen alguna duda, pues no duden en contactarme. Yo estoy en el Hospital Ángeles del Pedregal eh, y si quieren pueden contactar conmigo. Muchas gracias.